todas maneras, lo que vamos a hacer es dar de manera teórica las 3 tipos de anemia que el doctor Coimar me pidió que desarrolle y ustedes creo que ya han visto generalidades de anemia y vieron anemia microcíclica, ¿verdad? Bueno, en base a eso vamos a completar un poco el estudio de los otros tipos de anemia, de los tipos fundamentales, porque siempre van a quedar subtipos de anemia que no van a ser considerados porque son poco prevalentes y bueno, no podemos incluir absolutamente todo. Y lo que más me interesa es al final tenemos una serie de casos clínicos con valores de laboratorio para que ustedes resuelvan con lo que han visto en la clase anterior de generalidades microcíclicas y con lo que vamos a ver hoy de estas otras dos formas que en realidad son macrocíclicas y normocíclicas. La hemolítica está dentro de las macrocíclicas. Lo que pasa es que es una macrocíclica de otra categoría, porque en realidad la anemia hemolítica en general es macro o normo, por eso se la da con este grupo. O es macrocíclica o es normocíclica, ya vamos a ver por qué. Por eso lo incluimos en esta clase con las macro y con las normocíclicas. ¿Sí? Ustedes creo que han visto, no sé si más de una clasificación de anemia. En la clase anterior, en generalidades, deben haber visto la clasificación fisiopatológica de anemia, que es las anemias por problemas de producción o por infusión o por pérdida. Esas serían un poco las 3 formas fisiopatológicas de anemia, que resumiendo, el glóbulo rojo, ustedes van a ver que o no se forma, se destruye o se pierde. Como no tiene que pensar en una anemia que está pasando con un paciente, es porque o no está formando, lo que está destruyendo lo está perdiendo, y como muy excepcionalmente lo que está secuestrando en el vaso. Eso sería la 4ª pata que nos faltaría en la fisiopatología muy sencilla de la anemia, ¿no? Y creo que este pensamiento es el que tiene que ser primordial cuando uno está enfrentando a un paciente para saber poder encasillarlo dentro de un grupo para poder resolver el problema. Y la otra manera más práctica de clasificar las anemias es según el tamaño del glóbulo rojo. Y esto cada vez para nosotros es más práctico porque ahora los contadores automáticos de células dan el volumen corpuscular medio con exactitud. Ustedes saben, y lo habrán visto, que el volumen corpuscular medio es el volumen promedio que tiene el glóbulo rojo. Entonces, ese volumen promedio nos permite saber si la podemos categorizar a la anemia en normocítica, mientras esté entre 80 y 97 o 99, según cada uno de los controles automáticos, pero que esté por debajo de 80 o si esté por encima de 98 o 99, porque no es exactamente el punto de corte, en algunos aparatos es 97, en otros 100. Entonces, por encima de eso va a ser macrocíclica. Y eso es mucho más práctico porque aún con un simple hemograma, sin conocer nada del paciente, nosotros por ese índice exclusivamente ya podemos tener una idea de qué estamos hablando o hacia dónde vamos a orientar el estudio. Quizás el volumen corpuscular medio y el recuento de reticulocitos sean los, además de obviamente el hemograma. El hemograma lo que nos dice o nos confirma es que el paciente tiene anemia, nada más. O sea, por supuesto, el hemograma en relación a lo que es hematocrito, glóbulos rojos y hemoglobina. Simplemente nos dice cuán bajo está el hemograma y eso nos sirve para cuantificar y para saber la gravedad de la anemia, pero nunca nos va a decir la hemoglobina, el valor de hemoglobina de hematocrito de glóbulos rojos, qué tipo de anemia es, salvo que sea un contador y uno vea hemoglobina baja y glóbulos rojos altos y ya sabe que el volumen corpuscular medio es muy bajo. Entonces, eso nos va a servir para decir, bueno, hay anemia y es leve, moderado, severa. El volumen corpuscular medio nos va a servir para clasificarla y el recuento de reticulocitos, que es un dato que se pide pocas veces pero que es muy útil y en todas las anemias debería ser pedido, nos va a decir si esa anemia es regenerativa o no es regenerativa. Entonces, con muy pocos datos, yo puedo hacer una orientación práctica de la anemia ante la que estoy. ¿Sí? Entonces, como hoy vamos a ver, esto es una pequeña introducción hacia qué nos vamos a dirigir y cómo vamos a caracterizar cada una de las anemias. Entonces, ¿cuáles serían entonces los objetivos de esta clase? Bueno, primero que ustedes puedan reconocer
la presencia, el tipo de anemia y la gravedad mediante un interrogatorio y un hemograma básico. Entonces, hay tres cosas que son importantes. La presencia, que lo van a determinar por la clínica, por la palidez, por la clínica en general, y por el valor de hemoglobina y hematocrito, para el cual no quiero repetir esos valores normales porque ya les deben haber dado los valores normales y quiero que se manejen con un solo criterio. Para la mujer no sé cuánto les han dado, pero para la mujer está casi en 11,7 el valor mínimo, más o menos ese valor le han dado, y 38, 37, entre 37 y 18 de hematocrito, y para el varón casi el 40 de hematocrito. ¿Sí? Bien, entonces, y además, la gravedad de la anemia va a estar dada por la clínica también. Muchas veces el laboratorio no es un buen reflejo de la gravedad, porque hay anemias muy graves con muy poca clínica y anemias, o sea, poco se ve, no tan severas y con mucha clínica, porque ya depende mucho del paciente y de las comorbilidades que tenga. Entonces, mediante el interrogatorio y el hemograma básicamente. Después, que puedan interpretar los resultados del laboratorio para poder realizar un diagnóstico diferencial preciso. Es microcítica hipocrómica, es ferropénica, es una beta-talasemia, es una macrocítica, es megaloblástica, no es megaloblástica, es hemolítica, o sea, a eso es lo que apunta esta clase. Y que puedan, en cuanto a tratamiento, ¿cuál es el objetivo? La anemia ferropénica la tienen que saber tratar. De eso no puede zafar ningún clínico, ningún médico generalista. Porque eso es lo de todos los días que se ve en los consultorios, en los casos. Entonces, la ferropénica teóricamente ya la han visto. Y que ustedes hoy puedan indicar un tratamiento adecuado, especialmente para una anemia megaloblástica. Este es el tratamiento que tienen que saber. Y que conozcan el tratamiento de una hemolítica, porque es muy probable que ustedes como médicos generales o en una guardia o como clínicos no vayan a tratar la anemia hemolítica. Si ustedes la diagnostican, lo más probable es que la deriven al especialista para tratar. De todas maneras deben conocer el tratamiento, porque en una situación particular, como puede ser un fin de semana, si les dieron una anemia hemolítica y ustedes sospechan que es autoinmune, pueden iniciar el tratamiento aunque luego no lo sigan. ¿Sí? Entonces, por eso es que remarco que los objetivos que conozcan el tratamiento de la hemoglobina, de que sepan indicar el de la megaloblástica y conozcan el de la hemolítica. Muy bien, entonces vamos a empezar con las macrocíticas. ¿Qué se entiende por macrocitosis? Macrocitosis es el aumento del volumen del glóbulo rojo por encima de 97 centilitros. Me voy a poner acá, así me escuchan mejor. ¿Dónde podemos...? Macrocitosis no quiere decir megaloblastosis. Megaloblastosis es un término muchísimo más amplio y que tiene que ver con las tres series. La serie blanca, la serie roja y la serie plaquetaria. Macrocitosis entonces es un aumento del glóbulo rojo en tamaño por arriba de ese valor y se ve, por ejemplo, en el recién nacido, en todas las anemias hiperregenerativas. ¿Por qué en las hiperregenerativas? Esto quiere decir en todas las anemias hemolíticas o en todas las anemias que están saliendo por un tratamiento adecuado de esa situación. Porque cuando hay reticulocitos elevados, la gran masa de reticulocitos es macrocítica. El reticulocito es una célula, un glóbulo rojo joven, que es un poco más grande que el glóbulo rojo maduro. Entonces, eso le da una tendencia macrocítica cuando uno mide el volumen corpuscular medio. Las enfermedades hematológicas, hay muchas enfermedades hematológicas que tienen macrocitosis. Eso ya es por un problema en la síntesis de ADN y, por ejemplo, las mielodisplasias dan anemias macrocíticas. La aplasia medular da anemia macrocítica. Otras patologías generales como el alcoholismo, muchas veces por drogas, el hipotiroidismo. Por drogas, sobre todo son las drogas que interfieren en el metabolismo de ácido fólico, ¿sí? Como el metotrexate, la pirimetamina, muchos inhibidores que se dan, medicaciones que se dan para el SIDA, son drogas que actúan a nivel del ácido fólico y inhiben la reductasa del ácido fólico y son capaces de producir macrocitosis. Y el alcoholismo, porque altera la absorción de ácido fólico y además altera también la composición de membrana del glóbulo rojo. Entonces, todas estas situaciones son macrocíticas y algunas pueden o no
tener anemia. Un paciente, por ejemplo, cuando uno da hidroxiurea para el tratamiento de una leucemia, aparece una macrocitosis, puede aparecer hipercementación, pero probablemente no da anemia. Entonces, hay situaciones en las que hay macrocitosis, pero sin anemia. En cambio, cuando yo hablo de megaloblástica, esa es una anemia macrocítica y es la más representativa del grupo, pero hablo de un concepto mucho más amplio, en el que se afecta la maduración, se enlentece la duplicación del ADN, se altera la maduración, se produce una destrucción prematura de la célula, se produce hipersegmentación en los neutrófilos, se producen plaquetas gigantes, macroplaquetas. Entonces es un concepto mucho más amplio. O sea que no toda anemia macrocítica va a ser megaloblástica, pero es cierto que la más representativa, la más característica es la anemia megaloblástica por lo llamativa que es la clínica y la histología. Entonces, causas y mecanismos de la macrocitosis. Esto un poco ya lo mencioné recién. Anormalidades en el metabolismo del ADN, en el 90% de los casos de las macrocitosis se producen por este problema, y eso se da por déficit de B12 o déficit de ácido fólico. Pero también no olvidemos que todas las drogas, por ejemplo la acidobudina, que se utiliza para tratamiento de HIV, de SIDA, la hidroxiurea, la 6-mercaptopurina, que son antineoplásicos, la azatioprina, que es un inmunosupresor, cladribina es otra droga que se usa para la leucemia, el metotrexato que se usa para leucemias y para artritis reumatoidea, la citarabina, todas estas drogas interfieren en el metabolismo del ADN y pueden dar cuadros de macrocitosis. Pero, digamos que lo característico en una anemia megaloblástica es que haya un déficit de B12 y de fólico. Por supuesto que también dijimos hay macrocitosis en las poshemorrágicas, en las hemólisis o cuando estimulo con eritropoyetina. ¿Por qué? Porque en todas estas aumentan los reticulocitos que son más grandes que el glóbulo rojo normal y el promedio de volumen aumenta. Y después, ya como comenté, enfermedades primarias de la médula ósea, donde hay mala producción y como por ejemplo en la aplasia, en las mielodisplasias o en los mielomas, puede haber cierta macrocitosis. Pero esto, que está en verde, es lo que ustedes deben recordar como causa de anemia megaloblástica. Lo demás es para el interrogatorio, porque en general uno ya sabe si el paciente viene con SIDA, si viene con leucemia, si está tratado con esto, si está tratado con EPO, o sea que digamos que esto no es un descubrimiento, es un buen interrogatorio más que nada. Bueno, causas y mecanismos de la macrocitosis, las anormalidades también en los lípidos de la membrana del glóbulo rojo pueden alterar su tamaño y eso se ve en las hepatopatías, en el hipotiroidismo y en las hiperlipidemias. Los individuos que tienen trastornos de triglicéridos, hipercolesterolemia, pueden tener macrocitosis por hiperlipidemia. En general, el abuso de alcohol se sospecha que tiene alterada los lípidos de la membrana, que tienen alterada la absorción del fólico, pero el mecanismo final de la macrocitosis no está todavía bien dilucidado. Bueno, y esto es para que vean que en realidad el déficit de fólico y de B12 es lo más característico, pero no es lo más frecuente. En un estudio que se realizó en una población, en una zona urbana, se observó, en un consultorio externo, en una zona urbana, que el 44% de las macrocitosis que aparecían en el laboratorio eran por tratamiento con acidobudina. O sea, que es tan importante hoy por hoy en las poblaciones urbanas y en los centros periféricos de atención, el HIV, que cuando uno se pone a hacer la estadística es mucho más frecuente verla por tratamiento con AZT que por una anemia megaloblástica. El 19% fue por abuso de alcohol, el 12% por tratamiento antineoplásico, lo que es macrocitosis. Pero lo que es megaloblastosis con las 3 series afectadas, que fue solo el 4%, se debió a déficit de B12 y el 3 ácido fólico. O sea que esto va parejo en cuanto a incidencia. Muy bien, entonces una vez que está claro el concepto diferencial entre macro y megaloblastosis,
vamos a hablar sobre el tema. Anemia megaloblástica entonces es consecuencia de un déficit de vitamina B12, también llamado cianocobalamina porque tiene cobalto, o de un déficit del ácido fólico. El término se refiere a una hematopoiesis anormal que afecta a las tres series, blanca, roja y plaquetaria, y no solo las afecta en forma, sino en número. Entonces, lo principal que deben recordar en una megaloblástica es que las tres series van a estar bajas. No es una anemia sola, es una anemia acompañada de leucopenia y de trombocitopenia. Se caracteriza por asincronía madurativa, la duplicación del ADN es lento, la alteración que se produce en el ADN produce un enlentecimiento en la mitosis y por lo tanto la maduración de núcleo citoplasma no van de la mano, va disociada. Hay macrocitosis y otra cosa que la caracteriza, además del tamaño grande, es el neutrófilo hipersegmentado. ¿Eso qué quiere decir? Que el núcleo del neutrófilo tiene muchos lóbulos. El neutrófilo habitualmente tiene 3 lobulaciones. Bueno, puede llegar a tener 5 o 7 lobulaciones. Y es algo muy característico. Esto también se presenta cuando uno está dando drogas, drogas antineoplásicas. Entonces, para poder conocer por qué hay un déficit de vitamina B12 o por qué hay un déficit de ácido fólico, mínimamente tenemos que conocer dónde está la vitamina B12 y cómo se moviliza dentro del organismo como para entender por qué hay déficit de una cosa o de la otra. Y a modo general y muy grosero, desde ya les digo que los déficits de B12 son trastornos de absorción y los déficits de fólico son trastornos de aporte en el 90% de los casos. Y ese es otro concepto grosero que deben recordar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que el 90% de los problemas de la B12 son la absorción, a mí darle B12 por vía oral no me va a solucionar el problema. En cambio, si yo sé que el 90% de los problemas del fólico es un problema de aporte, yo el ácido fólico sí lo puedo dar por vía oral. Ese es como concepto grosero. Bueno, esto es algo de fisiología, vamos a ir rápido con esto. ¿Dónde está la vitamina B12? Es de origen animal, la vitamina B12. Entonces van a estar en la carne, en el hígado, en el pescado, en el huevo, la leche. O sea, que alguien que es un vegetariano muy estricto puede tener un déficit de aporte, pero es la excepción, los depósitos, y otro concepto importante es que los depósitos de vitamina B12 son muy importantes. Están en el hígado y duran 3 o 4 años esos aportes. O sea, ese almacenamiento de B12. Yo puedo estar 4 años sin absorber vitamina B12 que no voy a desarrollar anemia, porque son depósitos muy importantes. La absorción de la vitamina B12 es compleja y por eso es que se originan tantos problemas de absorción. La vitamina B12 se une primero al factor intrínseco, que es una proteína sintetizada por las células parietales del estómago, y esa unión factor intrínseco B12 forma un complejo que se absorbe en el ilion terminal por receptores específicos. Esto que está en 3 renglones es altamente complejo y si ustedes vuelven a un libro de fisiología, hay un montón de factores que influyen en esto. Esto es un resumen apenas como para conocer cuáles son los factores que pueden implicar acá una mala absorción. Falta de factor intrínseco, atrofia de células parietales, anticuerpos contra las células parietales, problemas en el ilion terminal, todo eso va a originar problemas de absorción. Y se transporta por la transcobalamina, que hay 1, 2 y 3. Hay 3 transcobalaminas. La 1 es de vida media más larga, la 2 de vida media más corta. La 1 y la 2 son las que más transportan B12. ¿Y a dónde la llevan? Una vez que se absorbe, van a todas las células en realidad, pero sobre todo es consumida por las hemopoyéticas y por las del sistema nervioso central, por las hepáticas, riñón, vaso, corazón, hemopoyéticas, y acá me faltó por sistema nervioso central porque tiene mucho que ver con la síntesis de mielina, ¿sí? Hay uno de los aminoácidos que interviene en la síntesis de mielina, depende para ser incorporado de la vitamina B12.
Bueno, y acá vamos rápidamente. Causa de deficiencia, bueno, ya les digo, aporte inadecuada es rarísimo y solo en vegetarianos muy estrictos. Y como ven en color verde, el trastorno de absorción es lo más importante. Ausencia de factor intrínseco, secundaria atrofia gástrica autoinmune. Esta es la anemia de Biermer o anemia perniciosa. No es cualquier anemia megaloblástica, la anemia de Biermer o perniciosa. Es exclusivamente la anemia megaloblástica secundaria a una falta de factor intrínseco por atrofia de la mucosa gástrica de origen autoinmune. Esta es Biermer o perniciosa. Las demás son anemias megaloblásticas por otras causas. Por ejemplo, un síndrome de mala absorción, como podemos ver o en una enfermedad celíaca o en otras, SPRU y demás, por una resección en el hilio terminal, por una enfermedad de Crohn que afecta el ilion, por fístulas o anastomosis de delgado, por parásitos, por alteraciones también bacteriológicas intestinales y parásitos como el Bifidobacterium latum que se encuentran más en los lagos del sur que acá en esta zona. ¿Qué tenemos del ácido fólico? El ácido fólico, la fuente del ácido fólico no está en la parte, si bien hay también ácido fólico en algunos productos de origen animal, como el hígado del riñón, nuestra principal fuente de fólico son las verduras de hoja, porque poco deben comer hígado y riñón. Verduras de hoja, como son la espinaca, la lechuga, la selga, todo eso, lo que es verdura de hoja, por eso fólico viene de folia, de hoja, en latín es hoja, folia, hoja, por eso los folios y todo lo demás. Depósitos hepáticos son 5 miligramos, pero los depósitos hepáticos de fólico son de poca cantidad, solamente son suficientes para cubrir las necesidades de 4 o 5 meses. Por eso, cualquier individuo que esté en un geriátrico y no le den verduras, que esté padeciendo un tumor, una anemia hemolítica en el que consume mucho fólico, enseguida va a desarrollar anemia macrocítica, porque en 4 o 5 meses los depósitos se agotan. Entonces es de rápido desarrollo. El problema de absorción no existe para el ácido fólico, tiene que ser un problema de absorción grosero para que además no absorba el fólico, porque eso se absorbe muy fácilmente en duodeno y en yeyuno y se transporta unido a la albúmina o también libre. Se distribuye en tejidos, sobre todo los tejidos de alta proliferación. ¿Cuáles son los tejidos de alta proliferación? La médula ósea, las mucosas, todas las mucosas son los de más alta proliferación, ¿sí? Porque son los que tienen mucho recambio. Bien, ¿y por qué hay deficiencias? Fíjense que no pongo acá la malabsorción como causa, pero sí el aporte inadecuado, que es la más importante, o el incremento de las necesidades que no se suplen con un aporte digamos, un aporte farmacológico. Entonces, el aporte inadecuado, la más importante, es las dietas pobres. Y eso se ve en ancianos, en inválidos, en pacientes neurológicos, donde la alimentación no depende de ellos, sino depende de la institución, donde todo se da cocinado, donde no hay verduras frescas, pacientes psiquiátricos y en el alcoholismo. En cambio, el incremento de las necesidades del fólico, y esto es importante porque ahí hay que suplir de ácido fólico, se ve en las enfermedades hematológicas porque tienen alto recambio. Una leucemia, una anemia hemolítica, produce células y consume fólico. Y por supuesto, lo mismo, con la misma lógica, es el embarazo, donde hay una alta replicación, la lactancia y el crecimiento. Y después, obviamente, tenemos inducidas por medicamentos. Hay medicamentos que interfieren con la absorción del fólico. En este caso, en realidad el metotrexato interfiere con la acción del fólico en parte, y en parte con la absorción, pero los anticonceptivos interfieren la absorción del fólico, y las hidantoínas también. Bueno, ¿cómo es la fisiopatología de esto? ¿Por qué el ácido fólico y la vitamina B12 son capaces de alterar la síntesis normal del ADN? Acá tienen un metabolito que es el 5-metil tetrahidrofólico. Es una de las formas en las que se encuentra en el organismo el ácido fólico. Tiene
tienen la forma del 5-metil, tienen la forma del tetrahidrofólico solo, tienen la forma de que es reducido, porque tiene más hidrógenos, y tienen una forma de dihidrofólico que es oxidada. Acá hay una enzima que para pasar de esto a esto es una reductasa. Bien, el 5-metil tetrahidrofólico requiere, para pasar a tetrahidrofólico, que es la forma activa, la reducida, la forma activa para interferir o facilitar o que actúa como cofactor en la síntesis del ADN, necesita la B12 para poder pasar de este grupo metilo a la homocisteína y transformar la homocisteína en metionina. Cuando este metilo pasa a la homocisteína, se transforma en metionina. Si no hay vitamina B12, esta reacción se enlentece mucho, no quiere decir que no se produzca para nada, pero se enlentece al haber falta de B12. ¿Y qué pasa? Esto queda atrapado acá, esto es la trampa de folato. El 5-metil tetrahidrofólico queda como metabolito sin poder pasar a tetrahidrofólico y esto es lo que se llama la trampa de folato. Y no solo es esto lo que es la trampa de folato, sino que además aumenta la homocisteína. La homocisteína, si ustedes miden una anemia megaloblástica, la homocisteína está aumentada. Entonces, este sería el paso de interfiere la B12. Y el fólico, si lo que falta es ácido fólico, por problemas de aporte, por problemas de consumo, por el problema que sea, al no haber directamente fólico ni acá, no va a haber acá, no hay en ningún lado, llegamos a que esta reacción donde es cofactor el fólico, que es el deoxiuridil monofosfato, al desoxitimidil monofosfato por la timidil sintetasa, no llega a producir adecuadamente ADN. Esto también se enlentece, la incorporación de la timidil monofosfato se enlentece y el ADN es anormal. Por eso llegamos a una alteración. Por los dos caminos, prácticamente la misma alteración. Con la diferencia que la B12 además, a través de este metabolito que se requiere para la síntesis de mielina, como además no hay metionina y otros metabolitos suficientes para la síntesis de mielina, va a dar además síntomas neurológicos que el fólico no lo va a dar, que el déficit de fólico no lo va a dar porque este paso se va a producir, en cambio cuando falta fólico, este paso también está deteriorado cuando falta fólico, pero en general cuando falta B12 se ve el trastorno neurológico y cuando falta fólico no se ve el trastorno neurológico. Bien. Entonces, la fisiopatología, muy brevemente, el déficit de B12 y de fólico conduce a un defecto de la síntesis de ADN. Se retarda la división, aparece una displasia megaloblástica, hay una muerte celular prematura. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta muerte celular prematura que se produce dentro de la médula va a simular una hemólisis. Imagínense los glóbulos rojos que se producen anormales, con núcleos anormales, que no llegan a madurar hasta eritrocitos maduros, hasta reticulocitos para salir de la médula, se destruyen adentro de la médula. Entonces, esa destrucción adentro de la médula, que se llama eritropoyesis ineficaz, da un cuadro de hemólisis. Por eso, los pacientes con anemia megaloblástica tienen palidez ictérica, porque hay producción acá de bilirrubina, hay liberación de LDH, hay lo mismo que hay en cualquier hemólisis, se rompe un glóbulo rojo y libera todo lo que tiene adentro. Entonces, esto va a dar la característica de ser como una mezcla de anemia, de producción, con un poco de hemólisis. Y eso es lo que va a caracterizar también a la anemia megaloblástica. Todo esto se lo digo para que ustedes entiendan por qué después los análisis que vamos a ver. La clínica de una anemia megaloblástica. Generalmente se ven pacientes de 60 años. Esa es la edad, la edad clave de presentación de esta anemia. Muy raro antes de los 30 años, casi imposible. Y imposible, bueno, salvo que sea un chico que no tenga la alimentación adecuada, en fin, pero en general se la ve alrededor de los 60 años. Y siempre aparecen como cuadros severos. ¿Por qué? Porque el paciente la desarrolla con tanta lentitud que tiene mucha tolerancia a esa anemia. Entonces llega con valores muy bajos de hematocrito, en situaciones muy, clínicamente muy severas.
Es de instalación muy insidiosa y se presenta por lo que les comenté con palidez ictérica. Síntomas digestivos, y sí, porque todo lo que es de alta replicación va a estar afectado. Entonces va a tener glositis con una lengua, esto lo pueden ver o no lo pueden ver. De papilada roja y dolorosa, esto es lo que se describe clásicamente, la verdad que se ve en pocos pacientes. Esto es lo que se ve en la mayoría de los pacientes. Pero esto también, por eso se los pongo en otro color, es lo que más aduce el paciente. No tengo apetito, tengo el estómago lleno, como y estoy lleno, estoy distendido. ¿Por qué? Porque la mucosa de todo el tubo digestivo también está alterada. Y cuando hablamos de déficit de B12, hablamos además de un cuadro neurológico. Entonces, un paciente con una palidez histérica importante, con síntomas digestivos, que puede tener esto o puede no tenerlo, pero que si tiene déficit severo de B12, puede tener parestesias simétricas en manos y en pies sobre todo, irritabilidad, somnolencia, cosa muy difícil de detectar, y sobre todo cuando es severa hay una alteración en la sensibilidad vibratoria, en la palestesia y en la propioceptiva. Esto es característico por alteración de los cordones posteriores y laterales de la médula. Entonces vamos al laboratorio, porque como ustedes ven en la clínica, en general la clínica de las anemias, salvo que uno esté muy acostumbrado y que lo vea el paciente pálido amarillo o pálido solo, muchas veces no puede por la clínica distinguir de qué anemia se trata. Porque el síndrome anémico es prácticamente igual en todos los pacientes con anemia. Y ya lo deben haber visto en la clase anterior. El síndrome anémico no es solamente la palidez cutánea mucosa, sino todos los síntomas neurológicos y cardiovasculares. Palpitaciones, taquicardia, zumbidos de oídos, cefalea, mareo, hipotensión, dolor precordial. Eso es el síndrome anémico. Pero ese síndrome anémico se presenta igual en cualquier anemia. Entonces lo que a mí me lleva a distinguirla es de pronto que esté más histérico o menos histérico, que tenga más alteración en la mucosa o menos alteración en la mucosa, pero realmente el laboratorio es el que va a definir la magnitud y el tipo de anemia de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué va a tener un laboratorio en una anemia megaloblástica? La anemia generalmente es severa, con un hematocrito menor al 25%. La leucopenia oscila entre 1000 y 3000, que generalmente es neutropenia. Ustedes saben que la leucopenia es la disminución total del número de glóbulos blancos, pero eso tiene una fórmula. Bueno, la leucopenia es extensa de disminución de los neutrófilos. Ese es el valor más habitual. Y una trombocitopenia que es muy variable. Muy variable, ¿por qué? Porque hay pacientes que vienen con 60, 70.000, 80.000 plaquetas, pero hemos llegado a ver pacientes con 20.000 y 30.000 plaquetas. Lo que es muy llamativo es que tanto la leucopenia como la trombocitopenia no suelen dar clínica, por más severas que sean. O sea, no es como la púrpura trombocitopénica, las leucemias que vienen con mucha clínica. El paciente viene con clínica de anemia, pero rara vez viene infectado y muy rara vez va a venir sangrando. Entonces es algo que lo van a ver en el laboratorio, pero que la clínica no lo evidencia. El volumen corpuscular medio tiene que ser mayor a 100, pero ¿en cuánto está? Generalmente por arriba de 120 en la megaloblástica. Lo que sí vamos a ver en 100, 102, 104, 106 es las macrocitosis que no son anemias megaloblásticas. Esa macrocitosis, por eso a mí ya el tamaño me va orientando si esto es una anemia megaloblástica o es simplemente una macrocitosis de otro origen. En esto generalmente la macrocitosis es más de 120. Y como aumenta el tamaño, también aumenta el contenido. La hemoglobina corpuscular media, que es el promedio de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, también está aumentada. Cuando yo voy a pedirle reticulocitos, ya en la anemia hemolítica vamos a ampliar esto de los reticulocitos y qué significado tiene el recuento de reticulocitos y cómo interpreto el resultado. Pero los reticulocitos corregidos o sin corregir son menores al 1%. O sea que esto no es una anemia regenerativa. Para que haya una anemia regenerativa, los reticulocitos deben estar muy altos. Pero muy altos no del 3%, del 4%, tienen que ser del 6, del 7, del 8%. ¿Sí? O sea, que tenga 3% una anemia con 25 de hematocrito
no sin corregir, 3% sin corregir, y que da 1.5 corregido más o menos, eso no quiere decir que eso sea regenerativo, porque el 1% es lo que tiene que regenerar normalmente un paciente que no tiene anemia. El que no tiene anemia tiene un 1% de reticulocitos. Y eso es lo que le sirve para reponer lo que pierde normalmente. Pero si está con anemia, con un 1% no regenera nada. Entonces es una anemia no regenerativa. Y en el frotis, eso es lo más característico, van a ver macrocitosis. No solo son grandes, sino que son ovalados, por eso son ovalocitos. Van a ver el núcleo del glóbulo blanco, del neutrófilo hiperpigmentado y megaplaquetas. También va a tener interés el laboratorio bioquímico. ¿Por qué? Porque como yo les dije que había hemólisis intramedular, eritropoyesis ineficaz, la LDH va a estar elevada a más de 700 unidades internacionales por mililitro. Y esto nos va a confundir muchas veces con una anemia hemolítica, porque la anemia hemolítica también tiene LDH elevada. La bilirrubina indirecta también, porque como hay eritropoyesis ineficaz, aumenta la bilirrubina indirecta, y esto nos va a llevar a confundir con una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque hay palidez ictérica, LDH elevada, bilirrubina indirecta elevada. ¿Y qué nos va a hacer diferenciarlo de una anemia hemolítica? Que es no regenerativa. Los reticulocitos siempre van a estar bajos. Aunque la LDH esté alta, aunque la bilirrubina esté alta, aunque esté pálido ictérico, los reticulocitos están bajos. El ácido úrico puede estar elevado porque el ácido úrico viene del metabolismo de los núcleos, del ADN, del ARN, entonces, de las bases fúricas. Entonces, el ácido úrico, como hay alteración a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos y hay destrucción, también puede estar elevado. El folato sérico, bueno, acá depende de lo que va. Esto, la verdad, el folato sérico y la B12 se pueden pedir. Se puede pedir el folato, el ácido fólico del suero o del glóbulo rojo, intraeritrocitario, y la B12. Pero el que está acostumbrado a ver anemias megaloblásticas no le hace falta en general esto. Muy pocas veces lo pedimos y lo pedimos cuando dudamos si es una cosa u otra. Pero ya les voy a explicar que cuando uno trata una anemia megaloblástica, en general aporta las dos cosas. Y eso no es un tratamiento escopetazo, el aportar B12 y fólico conjuntamente. Ya les voy a explicar. Salvo que estén muy seguros que sea un déficit de aporte, como es en la embarazada, en el crecimiento, en una anemia hemolítica porque está consumiendo, en otras cosas que, bueno, ahí aporto solamente ácido fólico, en las que son megaloblásticas con afectación de las 3 series severas, aporto las dos cosas. Estos son los valores, están en todos lados, folato sérico 3 nanogramos por mililitro, normal de 5 a 10, B12 100 picogramos mililitro, normal menor de 100, consideramos menor de 100 como valor de corte. Y lo que comentaba antes, la homocisteína plasmática puede estar aumentada. Bueno, esto es un glóbulo rojo normal. Esto es un linfocito. Esto es para que ustedes vean cómo es que el glóbulo rojo normal, en general, es un poco más pequeño que un linfocito. Este glóbulo rojo, en promedio, ven que son todos parejitos, son todos más o menos del mismo tamaño, tienen un halo claro central. Estos son eritrocitos de 80 y algo de volumen corpuscular medio. Y el linfocito es el linfocito más pequeño que hay, es un poco más grande que el glóbulo rojo. Estos que ven acá son plaquetas. Acá ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plaquetas en este campo. Esto es una hipersegmentación del glóbulo rojo. Acá, bueno, la serie roja está muy desdibujada, acá hay un macrovalocito, ahora vamos a ver otra imagen, ven que son medio ovalados, ya no son redonditos y todos iguales, hay chiquititos, hay alargados, eliptocitos, ovalocitos, y fíjense que un neutrófilo normal debería ser 1, 2 y 3 lóbulos. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es la hipersegmentación neutrófila. Y esto es un panorama de un frotis de una anemia megaloblástica. Este sería el tamaño normal del glóbulo rojo. Fíjense el tamaño que tienen estas y la forma ovalada en la que podemos ver. Esto que ven acá es lo que llaman célula en lágrima o dactiocito. Acá hay una plaquetita. Bien,
Eso sería entonces todo lo de fisiopatología y clínica de la megaloblástica. Vamos a ver cómo la tratamos. Bueno, ¿cómo trato el déficit de B12? Dijimos que como la B12 la mayor parte de los problemas son de absorción, la voy a dar por vía parenteral, no la voy a dar por vía oral, por lo menos no para que se absorba en el intestino. ¿Y qué puedo dar? ¿Qué se necesita en realidad? Todas las formas farmacéuticas de vitamina B12 parenteral exceden con mucho lo que yo necesito para tratar una anemia megaloblástica, porque yo lo que necesitaría son 100 microgramos por día durante 2 semanas, y después 500 microgramos por semana, 4 semanas más. Eso sería la necesidad o con lo que yo podría corregir una anemia megaloblástica. Pero todavía no sabemos, yo no sé muy bien por qué no hay una forma farmacéutica que sea de esta magnitud. En realidad, la forma que más utilizamos es el Anemidox. El Anemidox en ampollas, y ojo, ese es el primer llamado de atención. El Anemidox en ampollas intramusculares no tiene hierro. Es solo B12, 1000 microgramos de B12, B6, tiene B12, B1, B2, B6 y 15 miligramos de fólico. Ojo, les digo esto porque hay un montón de médicos hoy por hoy que siguen dando Anemidox intramuscular para tratar anemias ferropénicas. Eso es una aberración. Y eso lo veo siempre porque viene el paciente, me dieron 2 cajas de Anemidox y no se me va la anemia. Y uno se la pone a estudiar y es una anemia microcítica, hipocrómica, por pérdida, que el Anemidox no le va a hacer absolutamente nada. Entonces, pues como suena Anemidox, que es para tratar anemia, hay gente que la da para cualquier anemia y no sirve. Sirve solo para la anemia megaloblástica. Ojo, el Anemidox oral sí tiene hierro, y de ahí viene la confusión. Porque el Anemidox oral es el Anemidox ferrum, que tiene hierro y fólico, o el Anemidox ultra, que tiene una forma muy buena de hierro, muy absorbible. Entonces el Anemidox oral sirve para la ferropénica y el intramuscular no sirve para la ferropénica, solo para la megaloblástica. Entonces, como me excedo muchísimo de lo que necesito, tengo que cambiar este esquema. ¿Y qué hago? Bueno, la verdad es que cada uno hace lo que quiere, porque como se excede tanto la dosis, se puede dar, esto es una forma, una manera de darlo, una ampolla intramuscular por día, una semana. Pero también si yo doy una ampolla intramuscular por día, 3 días o 4 días, también es suficiente. Porque el paciente no tenía plata y compró una caja y después igual se le normalizó la anemia. Eso les digo por experiencia porque 1000 veces uno no la trató como dicen que hay que tratarla. Entonces, una ampolla intramuscular por día, por una semana o 5 días, y después directamente una ampolla semanal, 4 semanas más. Eso para los depósitos. Con esto mejoramos el aporte inmediato, con esto hacemos una buena reflexión de depósitos, y después si se supone que el paciente no absorbe vitamina B12, no va a absorber el resto de su vida. Entonces, algunos sugieren el mantenimiento con una ampolla al mes. Yo la estoy dando cada 3 meses. O sea, 4 ampollas al año como para mantener los depósitos bien reflexionados. Esto es también variable. Entonces, si ustedes quieren mantener este esquema, que es lo que dicen en los libros, una ampolla intramuscular por día, una semana, una ampolla semanal 4 semanas y una ampolla al mes de mantenimiento. Hay una forma de B12, que es de Laboratorio Domínguez, que se llama SL, porque es sublingual, se llama SLB12, que es una forma, tiene 1 miligramo, y es una forma de vitamina B12 que es apta para absorberse a nivel sublingual. Y por eso, como estamos evitando toda la absorción esa compleja que tiene, muchas veces puede llegar a ser útil cuando tenemos problemas, porque el paciente, por ejemplo, la otra vez teníamos un paciente con una hepatopatía que tenía pocas plaquetas, que sangraba, que no le querían poner intramuscular y necesitábamos darle B12, bueno, se sugirió darle B12 sublingual. Ahora, la B12 sublingual no es para tratar una anemia megaloblástica grave, ni para tratarla cuando tiene síntomas neurológicos. Solamente nos puede llegar a servir para reemplazar esto, o sea, el mantenimiento. En vez de pincharlo una vez al mes, le puedo dar sublingual, pero claro, le tengo que dar varios, o sea, casi todo el mes, una pastillita sublingual
por día durante un mes, suspender. Entonces, bueno, a veces el paciente prefiere esto. Pero esta es otra de las formas para el mantenimiento o para las formas leves. Muy bien, ¿y cómo trato el déficit de fólico? En general, como ven, el anemidoc tiene fólico. Porque cuando uno empieza, aunque el déficit sea de B12, empieza a producir muchísima masa celular, resulta que el fólico también le hace falta, reponerlo de alguna manera. Cuando solo quiero reponer fólico, ¿a quién le voy a reponer solo fólico? A la embarazada, a la que toma anticonceptivos, a el que tiene una enfermedad hemolítica, una enfermedad neoplástica. Y en general el fólico se da al que tiene anemia y ya nadie sabe por qué la tiene. Bueno, a él siempre se termina dando, por las dudas, un poco de ácido fólico, y eso lo van a ver en todas las historias clínicas. Pacientes que tienen anemia por fólico, porque como el fólico se absorbe bien, no produce intolerancia, no se acumula, se elimina cuando está de más, y bueno, es un fólico no se le niega a nadie, digamos, de alguna manera. Entonces, y cuando se necesita se lo puede reponer vía oral. Los preparados comerciales traen un miligramo de fólico es el que se le da a la embarazada o antes del embarazo. No sé, ¿ustedes ya hicieron gineco? No, bueno. Entonces, un mes antes del embarazo hay que empezar a dar ácido fólico para evitar los problemas del cierre del tubo neural. Entonces, y después se le da durante todo el embarazo. Pero esto es para la embarazada. Para reponer una anemia por déficit de fólico es entre 5 y 10 miligramos por día. Y hay preparados el Acifol, Tambimil, Arifolic, que vienen de 5, de 10, de 1. Es suficiente administrar 5 miligramos por día para el tratamiento y 1 miligramo por día en forma preventiva, ese es en el caso del embarazo. Entonces le ponen en la receta, si fue 5 miligramos o también 5 miligramos, tomar un comprimido por día y lo chequean al mes, a los 20 días, en el caso de que no sea una anemia severa. En el caso de que sea severa antes, porque si no responde hay que ver qué es lo que está pasando. Bueno, ¿cómo responde una anemia megaloblástica? La respuesta al tratamiento es la mejor prueba diagnóstica, porque a veces cuando uno tiene duda, empiezan, bueno, ponele 5 ampollas de anemidoc y vemos. Eso es bastante, y no está tan mal, porque no es un problema, no es una medicación que traiga problemas colaterales. Entonces, si hay una buena respuesta es porque ha sido una anemia megaloblástica. Y lo más importante es que la respuesta es rápida, a diferencia de la ferropénica. No sé qué han visto de la ferropénica, pero la ferropénica es lenta para responder. Recién al mes o al mes y algo de tratamiento en la ferropénica corrigen el 50% de la anemia. Entonces, muchas veces hay muchos médicos que empiezan a dar hierro, a los 15 días no ven buenos resultados y mandan al especialista porque no responde. Y no es así. En cambio, la megaloblástica es rápida. En 48 a 72 horas aumentan los reticulocitos, que estaban en el 1%, empiezan a aumentar. Si yo le hago una médula ósea, que no la pongo acá porque no se hace, no está indicado en una anemia megaloblástica hacer una médula ósea, salvo que no responda al tratamiento. A que haya muchas dudas, que el diagnóstico diferencial con una plastia sea muy dudoso, entonces bueno, ahí sí. Los cambios megaloblásticos en la médula desaparecen en 48 a 72 horas, o sea, muy rápidamente. Y en 10 a 15 días hay prácticamente normalización de las cifras hematológicas. Esta anemia es la que más satisfacciones trae al hematólogo, porque el paciente viene mal, viene fatal y a los 15 días viene con un regalo así. Es característico el tratamiento de anemia megaloblástica. Bueno, entonces, para finalizar megaloblástica, vamos a recordar que la anemia megaloblástica afecta a las 3 series, produce pancitopenia, se produce por déficit de fólico o de vitamina B12, da anemia severa con palidez ictérica, produce macrocitosis, macroplaquetas, hipersegmentación neutrófilos y reticulocitos bajos, aumenta la LDH y la bilirrubina indirecta, y el tratamiento se hace por vía intramuscular para la B12 y oral para el fólico. En la práctica se trata con anemidoc intramuscular. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahora, más tarde. Yo les voy a dejar después el mail para que ustedes me hagan preguntas
y tienen vida, ¿sí? Una de las diferencias sería el compromiso neurológico, entonces. Sí, eso no lo puse, una diferencia y es muy importante. A tal punto es importante el compromiso neurológico que, por supuesto, todas las muchas áreas neurológicas que vi, tenían compromiso neurológico, pero el compromiso neurológico se limitaba a parestesias, alteraciones, bueno, cuando uno tenía un diapasón para hacerlo, porque la mayor parte de las veces nunca lo hacemos, decía que tenía un hormigueo, que tenía falta de fuerza en las piernas. Hasta que el año pasado, en la sala de clínica con el doctor Guldini, me llaman por una interconsulta de una paciente con una anemia megaloblástica, pero la paciente estaba parapléjica. No podía, hacía un mes que había caído en cama y era imposible ponerla al pie. Por supuesto le dije, no, esto no es una y lo llamamos al neurólogo. Y el neurólogo decía que no sabía por qué era. Y bueno, la cuestión es que como le teníamos que tratar la megaloblástica, le tratamos. Por supuesto le pidió, tenía una anemia severísima. Bueno, al mes y medio se paró. Y a los 2 meses se fue del hospital caminando. O sea que era por anemia. O sea, eso lo hizo una vez en la vida. No creo, porque era una mujer del campo que llevaba con una anemia, probablemente era una enfermedad de Viernes, y que no consultaba hace 2 años que ya con anemia, no. Pero eso es una infección. A tal punto psicográfico que puede llegar a pasar. Entonces, esto es característico de la velosa. Nunca el ácido fólico produce el déficit de fólico. Si quieren, mandarme algún mail. Para alguna consulta, seguimos con la hemolítica, porque quiero que redondeemos todo, así trabajan ustedes después con los casos clínicos. ¿RM o M? RM. Es una R, pasa que esta la hice. Bueno, a ver. Entonces, sigamos con la anemia hemolítica, que ya de alguna manera hicimos una introducción a la anemia hemolítica, porque la anemia hemolítica es por una anemia, ya sabemos que tiene destrucción, que tiene palidez ictérica, que tiene reticulocitos altos, que tiene LDH alta y bilirubina alta. Esto ya lo hemos visto por deducción de lo anterior. Pero vamos a ver un poquitito más la fisiopatología. ¿Qué es la anemia hemolítica? Es una anemia por destrucción. Cuando la vida media del glóbulo rojo está acortada, es menos de 100 días, porque la vida normal es de 100 a 120 días, hay hemólisis. Pero claro, nosotros no podemos medir la vida media del glóbulo rojo. Esto para hacerlo hay que marcarlo y no lo hace nadie. Pero esta es la definición de una anemia hemolítica. La anemia hemolítica existe cuando la vida media del glóbulo rojo se acorta.